principales errores que cometen aquellas personas no iniciadas en temas diplomáticos y en el estudio del derecho internacional es el creer que existen obligaciones jurídicas las cuales van a nacer de estas falacias nominales y las entelequias jurídicas que se emplean como lenguaje dentro de las relaciones internacionales. En otras palabras, van a ser presa del error de creer que estas declaraciones políticas se pueden traducir de forma automática a obligaciones en las cuales los estados se van a comprometer a ciertos aspectos en su vida cotidiana. De esta manera, tenemos que la pandemia del COVID-19 nos da el escenario perfecto para poder explicar este tema, especialmente por la queja que han presentado varios mandatarios a nivel mundial, los cuales señalan que las Naciones Unidas han fracasado, especialmente por no haber permitido y asegurado un acceso equitativo de las vacunas a todos los países miembros de la comunidad internacional. Aquí es muy importante reconocer que el año pasado, el 20 de abril de 2020, se adoptó la resolución 74-274 en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas y dentro de dicha resolución se exhortaba a todos los países miembros de la comunidad internacional a no acaparar las vacunas, los insumos médicos y las medicinas para hacerle frente a la pandemia del COVID-19 y de igual manera le pedían a la Organización de las Naciones Unidas que estableciera los mecanismos necesarios para asegurarse de que esto no pasara. Ahora, en la práctica, cuando también estos mandatarios están afirmando que el 80% de la producción inicial de las vacunas en contra del SARS-CoV-2 está siendo acaparada por 10 países, que 120 países se están peleando por lograr tener acceso al 20% restante que están dejando estos 10 países y que inclusive 80 países no tienen ni acceso alguno a estas vacunas, pues claramente podemos ver el por qué existe este malestar, especialmente si estas personas generaron una falsa expectativa o tenían un error respecto a las posibilidades de actuación que pudieran tener esos organismos internacionales. De esta forma, el día de hoy, este escenario nos da pauta para poder entrar al análisis sobre cuál es el efecto jurídico de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y poder entender si estas mismas generan obligaciones de derecho internacional para los estados o no. Aquí el punto de partida va a ser remontarnos de manera histórica a la conferencia de Yalta, donde justamente la expresión que fue empleada por Winston Churchill cuando estaba discutiendo cuál iba a ser el rol de esas pequeñas potencias, las cuales pues básicamente tuvieron una actuación marginal en el triunfo de las potencias aliadas frente al régimen nazi, pues tenemos que si bien es cierto a las mismas pequeñas potencias se les iba a permitir el ser miembros de esta naciente organización internacional, también era muy importante el acotarlas y poner en su justa magnitud el involucramiento y la posibilidad de toma de decisiones que las mismas pudieran tener. En otras palabras, es importante reconocer que son mayor el número de aquellos países pequeños que lo que serían las grandes potencias dentro de la comunidad internacional. Entonces aquí Winston Churchill, él es famosa su frase en la cual señaló que aun cuando se le dejara a los pajaritos estar cantando todo el día, eso no iba a significar que el halcón los iba a escuchar. Entonces de esta forma podemos ver claramente la dualidad que existe dentro de las Naciones Unidas respecto a los dos órganos principales políticos al interior de la misma. Por un lado tenemos la Asamblea General, donde todos los estados miembros de dicha organización están representados y sus resoluciones no son vinculantes, y por otro lado tenemos el Consejo de Seguridad, donde sus resoluciones sí van a ser vinculantes para toda la membresía de la comunidad internacional. De esta forma, una vez retomando esta visión ideológica que señalaba Winston Churchill durante la conferencia de Yalta, pues tenemos que la misma se encuentra ya codificada en el capítulo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, donde tenemos que en el artículo 9 básicamente se garantiza el acceso de todos los miembros de las Naciones Unidas a que estén representados dentro de la Asamblea General. En otras palabras, ahí tenemos el principio de igualdad soberana ya expresado. Pero es muy importante que aquí el error que muchas personas cometen de confundir el principio de igualdad soberana, el derecho de un Estado a un voto dentro de la organización internacional, a creer que ya en el mundo real todos los países van a ser iguales. Claramente aquí ya hemos comentado cómo hay una simetría real dentro de la vida diaria de la comunidad internacional y cómo inclusive todavía al interior de las Naciones Unidas, aun cuando tenemos codificado este principio de igualdad soberana, en términos reales no sucede.
porque claramente podemos ver diferentes categorías de estados dentro de dicha organización. Por un lado hasta arriba tenemos a los estados miembros, a los estados permanentes del Consejo de Seguridad, que sería Estados Unidos, Reino Unido, China, Rusia y Francia, los cuales tienen el derecho del veto. En una segunda categoría tendríamos el resto de la membresía. En una tercera categoría tendríamos aquellos estados reconocidos como estados, pero que no van a ser miembros de las Naciones Unidas, pero sí van a tener el carácter de observadores permanentes, como el caso de Palestina. Y una cuarta categoría serían aquellos estados que no son miembros de las Naciones Unidas, que no son tampoco observadores permanentes. Y una quinta categoría serían aquellas entidades las cuales ni siquiera son reconocidas como estados. De esta forma, pues vamos a ver cómo la propia Carta de las Naciones Unidas también establece una distinción entre este tipo de entes soberanos y aquellos sujetos que aspiran a serlos. De esta forma, pues tenemos que el artículo 10, en seguimiento al artículo 9, donde señala que todos los estados van a estar representados, el artículo 10 señala la potestad de la Asamblea General de discutir cualquier tema. En otras palabras, la Asamblea General de las Naciones Unidas es el foro adecuado para discutir cualquier problemática que un estado considere que es lo importante para que sea discutida por todos los estados miembros de las Naciones Unidas. Aquí hay que distinguirlo con las facultades del Consejo de Seguridad, el cual solamente va a analizar temas que pongan en riesgo la seguridad y la paz mundial, y también va a establecer recomendaciones para la solución pacífica de las controversias. Lo que sería el artículo 11 claramente enfatiza cuál es la calidad jurídica de las resoluciones de la Asamblea General, donde al señalar que estas mismas solamente van a ser recomendaciones, pues tenemos claramente un contraste con lo que serían las resoluciones del Consejo de Seguridad, la cual, si acudimos al texto del artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas, claramente se reconoce que estas tienen que ser seguidas e implementadas por los Estados miembros de las Naciones Unidas. En otras palabras, Asamblea General, sus resoluciones son simplemente recomendaciones, y las resoluciones del Consejo de Seguridad, con las tres vertientes teóricas que tenemos, donde hemos podido ver diferentes interpretaciones de cuándo sí pueden ser consideradas como vinculantes y cuándo no, pero bueno, si nos vamos al texto del artículo 25, podemos considerar que todas sus resoluciones serían vinculantes para la membresía. Posteriormente tenemos el artículo 12, donde se establece una limitante a los temas que puede discutir la Asamblea General, y que es justamente cuando el mismo tema esté discutiéndose ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto primero se hace para establecer la prelación del Consejo de Seguridad sobre la Asamblea General, y segundo, para evitar que hayan opiniones las cuales sean discordantes entre los organismos principales de dicha organización. Posteriormente vamos a tener que el artículo 13 le reconoce la facultad a la Asamblea General para poder alentar ciertos estudios temáticos, como por ejemplo en materia de derechos humanos o el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Aquí ahora, analizando cada uno de estos artículos, se va a volver muy interesante lo que sería lo que comentamos hace un momento, el artículo 12, donde claramente se establece un obstáculo de que la Asamblea General discuta aquellos temas que ya estén bajo la consideración del Consejo de Seguridad. Aquí también es muy importante señalar cómo ya en el operar histórico de la Asamblea General, la misma durante la década de los 50, el siglo pasado, emitió la resolución Pro Paz, donde ante la parálisis que teníamos dentro del Consejo de Seguridad por la Guerra Fría que estaba viviendo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pues tenemos que la Asamblea General se adjudica ciertas facultades para poder emitir decisiones cuando hubiera una parálisis dentro del Consejo de Seguridad. De esa forma se pudo considerar y se pudo poner en discusión lo que sería la invasión de Corea del Sur por parte de Corea del Norte. De igual forma, aun cuando habíamos comentado hace unos momentos que el artículo 11 claramente señala que simplemente son recomendaciones las resoluciones de la Asamblea General, también es muy importante reconocer que sí va a haber escenarios donde dichas resoluciones sí van a ser vinculantes para toda la membresía de las Naciones Unidas. ¿Como cuáles? Primero, la designación del secretario general, la elección de aquellos miembros no permanentes a aquellos puestos del Consejo de Seguridad, de igual forma las plazas vacantes de la Corte Internacional de Justicia, de igual forma decisiones sobre el procedimiento de la Asamblea General,
sobre el presupuesto y de igual forma la designación de órganos subsidiarios al interior de dicho organismo internacional. De esta manera, pues tenemos que estas resoluciones, conforme a estos aspectos temáticos, sí van a ser vinculantes por parte de la Asamblea General al resto de la membresía, pero en lo que sea el resto de las temáticas, ahí viene la complejidad para poder determinar cuál es el valor real de las mismas. Ya me hemos comentado que conformidad al artículo 11 simplemente van a ser recomendaciones, pero si damos seguimiento a la opinión de la Corte Internacional de Justicia respecto al valor jurídico de estas recomendaciones que pudieran emitir organismos internacionales, justamente en el contexto de la pandemia, tenemos que se vuelve muy importante el tomar en consideración que aun cuando sean simplemente recomendaciones, estas resoluciones, los estados sí tienen una obligación de tomarlas en consideración en el proceso de toma de decisiones. En otras palabras, los estados no la pueden descartar simplemente, sino en esta toma de decisiones sí la tienen que tomar en consideración, por lo menos para que cumplan con esas obligaciones de derecho internacional. De igual manera, la Corte Internacional de Justicia, en 4 casos, ha considerado y ha analizado ciertos aspectos diferentes respecto al valor jurídico de estas resoluciones de la Asamblea General. Por un lado, tenemos los casos, los litigios que se llevaron a cabo en el caso de caza de ballenas en el Antártico entre Japón y Australia, y el cual también siguió la misma línea en el caso sobre desarme y armas nucleares entre India y Pakistán, donde la Corte Internacional de Justicia señaló que no se podía tomar en consideración el sentido de la votación en la cual haya emitido un estado su voto para poder señalar que ese sentido de votación le iban a generar obligaciones a ese estado en particular. Lo anterior, pues porque muchas personas han señalado que la forma en la cual un estado vota respecto a cierta resolución de un organismo internacional puede generarse una obligación de carácter volitivo en el cual el estado está reconociendo que se encuentra vinculado a la declaración política consagrada en la resolución de la Asamblea General. Esto claramente la Corte Internacional de Justicia señaló que no se podía realizar porque muchas veces las resoluciones abarcan diferentes aspectos, las cuales no van a estar centrados a un tema en particular, sino puede tener muchas bifurcaciones y muchas aristas. De esta manera tenemos que el Estado puede apoyar algún tema en particular dentro de la resolución, pero otros aspectos no. De igual forma, al considerar los estados que ese tipo de resoluciones simplemente son recomendaciones, también se hace referencia a la distinción que debemos de realizar entre las discusiones políticas y las discusiones jurídicas al interior de las Naciones Unidas. Hay que reconocer que la Asamblea General propiamente es un foro político de discusión, al igual que sucede dentro del Consejo de Seguridad. De esta forma, pues difícilmente se puede señalar que el sentido de la votación puede vincular a un estado en particular. Y en un segundo término, en 2 opiniones consultivas, la Corte Internacional de Justicia, en la opinión que emitió sobre las consecuencias legales de la separación del archipiélago de Chagos de Mauricio, al igual sobre la opinión consultiva sobre la legalidad del uso y de la amenaza del uso de armas nucleares, también llegó a la conclusión de que las resoluciones de la Asamblea General, si bien es cierto, simplemente eran recomendaciones, estas mismas, en circunstancias muy específicas, también pueden servir como evidencia de la opinio juris de los estados para generar un argumento mucho más amplio donde se pueda señalar que ya se ha generado una costumbre internacional. Aquí es muy importante acudir al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, donde vemos un catálogo de fuentes del derecho internacional. Si bien es cierto, el artículo 38 no es un catálogo exhaustivo, pues claramente podemos darnos cuenta la ausencia de este tipo de resoluciones de organismos internacionales. De esta forma, ante la ausencia de dichas resoluciones y con la caracterización como soft law, como una fuente suave del derecho internacional, podemos señalar que las mismas pueden permitir ser empleadas como evidencia de una obligación de derecho internacional consuetudinaria, como en el caso de la costumbre internacional, con sus 2 elementos. Por un lado, el opinio juris y por el otro lado, la inveterada consuetudo. Siendo la inveterada consuetudo la práctica reiterada por parte de los estados sostenida sobre cierta temporalidad, y el opinio juris, ese es el sentimiento y la caracterización que los estados le dan como vinculante de dicha obligación, y donde en la suma de estos 2 elementos tenemos propiamente la costumbre internacional. De esta forma, la resolución de la Asamblea General puede ser como un
una evidencia de este opinio juris donde los estados claramente están reconociendo que existe una conducta que para ellos va a ser vinculante. De esta forma, pues es muy importante, y tomando como ejemplo la resolución 74274 que se tomó en el contexto de la pandemia del COVID-19, como la misma en el preámbulo claramente señala que todos los estados reconocen el derecho humano a la salud. Pero es muy importante distinguir el lenguaje que se empleó en este apartado en particular, el lenguaje en la parte operativa de dicha resolución, donde simplemente se exhorta a los estados a que garanticen y que permitan que haya un acceso equitativo a la vacuna. En otras palabras, también hay una corriente teórica en la cual señala que las resoluciones de la Asamblea General hay que analizarlas dependiendo del lenguaje que se emplea en las mismas. De igual manera, vamos a ver que en la Asamblea General se puede hacer un reconocimiento ya de una obligación de derecho internacional existente, como lo tenemos en la resolución, donde se codifican los principios de buena vecindad que regula el derecho internacional entre estados vecinos. De igual forma, los principios del derecho internacional, de derecho penal internacional, los principios de Nuremberg, los principios de responsabilidad internacional de los estados por hechos internacionalmente ilícitos, donde claramente hay un reconocimiento de ya esta preexistencia de estas normas jurídicas, y este otro tipo de resoluciones donde se está tratando de crear una nueva norma. En otras palabras, por eso luego se hace la distinción entre que las resoluciones de la Asamblea General van a ser ley en ferenda, lo que queremos que el derecho internacional llegue a ser, y posteriormente cuando se aterriza esta aspiración en convenciones o en tratados, pues propiamente tenemos la lex lata, que es justamente todo este proceso codificador que tenemos por parte de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, la cual, después de que se desarrolla el estudio de cierto tema en particular, la conclusión a la cual llega termina siendo adoptada por parte de la Asamblea General en resoluciones, y posteriormente cuando los estados ya se quieren vincular a la misma, la pueden codificar ya dentro de tratados. O la otra vertiente es que la Corte Internacional de Justicia, como lo ha reconocido en la resolución 5681 sobre la responsabilidad internacional de los estados por hechos internacionalmente ilícitos, se puede reconocer que estas obligaciones ya reconocidas dentro de las resoluciones son el reflejo de la costumbre internacional. De esta forma, pues hay que distinguir lo que sea el valor jurídico de la resolución a los principios ya codificados dentro de la misma, que es lo mismo que sucede con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde el valor jurídico de la misma, del documento, pues no tiene ninguno, porque es una simple recomendación aspiracional, pero ya la práctica consuetudinaria permite afirmar que los principios codificados dentro de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos ya son costumbre internacional. De igual forma, la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos nos permite evidenciar cómo las resoluciones van a ser ley en ferenda y posteriormente los tratados lex lata, porque justamente tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada en un primer momento, pero ya cuando se aterriza como obligaciones jurídicas para los estados, vemos que estas obligaciones se encuentran codificadas en los dos pactos internacionales. Por un lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por el otro, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De esta forma, pues es muy importante distinguir lo que sea el discurso político que encontramos dentro de organismos internacionales a lo que sería propiamente el surgimiento de obligaciones jurídicas. Si caemos presa de estas falacias nominales, si estamos generando falsas expectativas de lo que esperamos de organismos internacionales, pues justamente vamos a caer en esta divergencia entre lo que sea la realidad y lo que nos estamos imaginando de lo que realmente es el sistema internacional. Y aquí justamente podemos concluir que son injustas estas acusaciones que estamos viendo hoy en día en contra de las Naciones Unidas, donde señala que la misma ha fracasado y que la Organización Mundial de la Salud también ha fracasado por no haber asegurado el acceso equitativo de las vacunas para toda la comunidad internacional. Aquí es muy importante también ver el peligro que muchos de los países desarrollados han visto en lo que sería la democracia de las minorías, en el sentido en el cual aquellos países más desarrollados, que son justamente los que desarrollaron la vacuna, pues obviamente se ven alertados por la peligrosidad que muchas veces veíamos en la década de los 70, especialmente por lo que sería el Grupo de los 77, cuando se quería imponer el nuevo régimen económico mundial, donde creyendo, utilizando esta
mayoría de países pequeños al seno de la Asamblea General, se podían generar obligaciones aún en contra de la voluntad de los países más desarrollados. Justamente este choque de ideologías es precisamente cuando hay una completa disociación entre la realidad, donde se trata uno de ampararse del principio de igualdad soberana para tratar ahora de generar una simetría jurídica a la simetría fáctica que tenemos en la realidad entre países desarrollados y países en vía de desarrollo, es donde tenemos completamente la disociación del régimen internacional. Sin duda alguna, hay que reconocer que los organismos internacionales no van a operar con una voluntad propia. Hay que recordar que después del Pacto de Westfalia, toda la comunidad internacional llegó a la conclusión de que no querían una autoridad supranacional. De esta forma, tenemos que toda la codificación del derecho internacional deriva de la propia voluntad de los estados. De esta forma, ningún organismo internacional va a poder actuar de forma autónoma a la voluntad de sus estados miembros. Sin duda alguna, esta distinción, estas falsas expectativas que uno pudiera tener respecto al régimen internacional es justamente lo que nos permite llegar a conclusiones equivocadas, como lo estamos viendo hoy en día en el manejo de la pandemia de COVID-19, donde ciertos estados están tratando de excusar la falta de cumplimiento de sus obligaciones respecto a su población, tratando de culpar organismos internacionales. Desafortunadamente, este comportamiento siempre es habitual cuando el Estado está faltando a estas obligaciones, a su obligación de actuar como garante respecto a su población. Muchísimas gracias por su atención. No lo olviden darle like al video, dejarme sus comentarios y suscribirse al canal. Hasta la próxima.